Buenas tardes. Distrito Capital ya se encuentra presente, por favor, para que se reporte. Muy buenas tardes, la Regional Caldas se reporta. Vale, muchas gracias. 21 se reporta. Buenas tardes, Regional Huila se reporta. Centro de Operación y Mantenimiento Minero Valledupar se reporta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Centro Agroempresarial Regional Cesar se reporta. Muy buenas tardes, Norte de Santander, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Garzón Huila se reporta. Buenas tardes, Sinan Pereira se reporta. Buenas tardes, Seccional Nariño se reporta. Allá se desaparece entonces. Buenas tardes, mi nombre es Sileni Fontalvo, Alcaldía Distrital de Barranquilla, acá en Sena 30. Muchas gracias. Buenas tardes, Regional Córdoba se reporta. ¿Cómo está? Buenas tardes, Seccional Nariño, Sena se reporta. Buenas tardes, Regional Casanares se reporta. Buenas tardes, Regional Putumayo se reporta. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho la asistencia. Les recomiendo que por favor, cuando terminemos los listados de asistencia y el registro fotográfico, sean remitidos al correo de la mesa sectorial, que en un momento será puesto en pantalla. Muchas gracias. La mesa sectorial de gestión documental, en articulación con el Archivo General de la Nación, da inicio al evento Aseguramiento de la Gestión de Historias Laborales. La agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Verificación de asistentes a cargo de Viviana Urbano, apoyo administrativo de la Mesa Sectorial de Gestión Documental. Es la persona quien les habla. Saludo de bienvenida a cargo del secretario técnico de la Mesa Sectorial, doctor Eduardo Enrique Vargas Vivas. Presentación de las mesas sectoriales, puerta de entrada al SENA, a cargo del doctor Eduardo Enrique Vargas Vivas, subdirector del Centro Comercio y Servicios de la SENA Regional Cauca. Intervención de la doctora Lucely de Jesús Delgado Sánchez, subdirectora del Sistema Nacional de Archivos, Archivo General de la Nación. Doctora Fanny Esther Echeverría, coordinadora nacional de Pasivocol, Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Continuamos con la intervención de la doctora Ana María Chávez Chaus, subdirectora de la Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos del Archivo General de la Nación, con el tema Ley de Transparencia y Ley General de Archivos y su relación con las historias laborales. Continuamos con César Andrés Ávila, profesional especialista del Grupo de Proyectos de la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos del Archivo General de la Nación, con el tema Aseguramiento de la Calidad. Continuamos nuevamente con la doctora Lucely de Jesús Delgado Sánchez, subdirectora del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación. Seguimos con preguntas y cierre del evento. Seguimos con el saludo de bienvenida. Buenas tardes. Como metodóloga de la Mesa Sectorial de Gestión Documental, les doy la más cordial bienvenida a este segundo evento de capacitación, aseguramiento de historias laborales. Recordemos que en este ciclo de videoconferencias, la semana pasada
tuvimos la oportunidad de mirar lo referente a patrimonio. Formato informe Tropemos. Lo referente a patrimonio. Hoy comenzamos con el aseguramiento de historias laborales. Con este evento pues damos apertura y esperamos a nuestro secretario técnico, el doctor Eduardo Enrique Vargas, quien nos va a hacer la presentación de las mesas sectoriales. Vamos a mirar el video de las mesas sectoriales. Mesas sectoriales, radares de conocimiento para la construcción de sectores más. Pueden generar recomendaciones y sugerencias para mejorar los niveles de productividad y competitividad, por supuesto, no solamente de las empresas, sino de las regiones. El proceso de instancias de concertación es un mecanismo participativo plasmado en el Acuerdo 006 de 2010, en el que sus integrantes pueden participar con voz y voto, elegir y ser elegido, recibir información del sector, entre otras. Es importante destacar que las decisiones en las mesas sectoriales se adoptan por mayoría simple. Que la importancia de la mesa radica en que, como te dije, es un espacio de encuentro entre el SENA y los empresarios, entre el SENA, los empresarios, las instituciones públicas, los sindicatos, los centros de investigación. Nos ponemos de acuerdo al calor de la mesa en muchos temas. Muy buena tarde para todos. Santander se reporta. Un saludo muy especial para las personas que nos acompañan desde Distrito Capital, también desde las regionales Caldas, Nariño, Huila, desde el Cesar, Pasto, norte de Santander, Nariño, un saludo muy especial, Atlántico y Putumayo. Un saludo en nombre, en primera instancia, por supuesto, de nuestro director general, José Antonio Lizarazo, también en nombre del director nacional del Sistema de Formación para el Trabajo, el doctor Henry Luna, de parte de toda la coordinación nacional del grupo de normalización y de certificación de competencias laborales en cabeza de Aidaluz Martínez, para nuestra gestora de mesa, María Andrea Sanguino, que nos informan que se encuentra presente. Igualmente Ana María Chávez. Ana María me informa también que está en Bogotá. Un saludo para Anita acá desde su ciudad. Y por supuesto para las personas que nos acompañan hoy acá en las instalaciones del Centro de Comercio y Servicios, para dar inicio a este ciclo de videoconferencias que desde la mesa sectorial, con el apoyo y la iniciativa del Archivo General de la Nación, hemos llegado a un feliz término, en el sentido de, dentro del plan de acción de la mesa sectorial de gestión documental,
pues poder empezar a fortalecer la réplica, la divulgación de todo lo que es el quehacer no solamente de la mesa sectorial, sino por supuesto de todos los temas, conceptos, normatividad, tendencias, lineamientos que desde el Archivo General de la Nación se comparten y se emiten a las diferentes personas, entidades, empresas, funcionarios públicos, representantes de entidades, que tenemos la responsabilidad, bien sea desde el tema operativo o desde el nivel directivo, de liderar procesos relacionados con la gestión documental. Ya en el video que se presentó, que tenía pues de pronto un poco de distorsión frente a al sonido, pues es un video de carácter institucional del SENA a nivel nacional donde se habla del quehacer de las mesas sectoriales, y es precisamente esta instancia que actualmente representa el Centro de Comercio y Servicios de la Regional Cauca a través de su Secretaría Técnica, que se encarga pues de velar por, entre otras acciones, de fortalecer los conocimientos, el grado de apropiación de los mismos en un sector, en este caso como el de la gestión documental, y fortalecerlo a actores académicos, gubernamentales, empresariales, que son básicamente los que integran las mesas sectoriales. Así que también un saludo muy especial para la doctora Fanny Esther Chavarría, coordinadora nacional de Pasivocol, quien nos va hoy a estar acompañando con la temática que se va a trabajar. Un saludo también muy especial para la doctora Luceli de Jesús Delgado, que es nuestra subdirectora del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación y quien ha estado muy al frente de poder coordinar junto con el SENA la realización de estas videoconferencias. Aprovecho también la oportunidad para agradecer a Ana María Chávez, también subdirectora de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos, para César Andrés Ávila, profesional especializado del Grupo de Proyectos de la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos del Archivo General de la Nación. Y por supuesto a cada uno de los directores regionales, subdirectores de centro, que nos han apoyado en las convocatorias a nivel regional para que tanto instructores, aprendices, empresarios puedan hacer parte de este ciclo de videoconferencias. Nuevamente bienvenidos, muchísimas gracias a cada uno de los participantes y por supuesto al Archivo General de la Nación por su incondicional apoyo, permanentemente aliado al todo el accionar de la Mesa Sectorial de Gestión Documental. Entonces, para ya entrar en materia, damos paso a la doctora Luceli de Jesús Delgado Sánchez, la subdirectora del Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación. Doctora Luceli, un gusto saludarle, bienvenida a este espacio académico de reflexión y de transferencia de conocimiento por parte del Archivo General de la Nación en alianza con la Mesa Sectorial de Gestión Documental. Cordial saludo para todas las personas que nos acompañan hoy acá en este punto de transmisión en Bogotá y para todas las personas que nos ven. Un afectuoso saludo de parte también de nuestro director, el doctor Armando Martínez Garnica, director del Archivo General de la Nación, y por supuesto de todos nuestros compañeros subdirectores. Agradecemos la presencia de Ana María, que hoy nos acompaña acá, la subdirectora de Asistencia Técnica y Proyectos Archivísticos. Agradecemos a todos los otros conferencistas que están hoy en la mesa principal, a la doctora Fanny Esther Chavarría y al profesional César Andrés Ávila. Para nosotros es pues un gusto estar acá. Nos llena de alegría poder una vez más estar en transmisión para presentarles hoy la videoconferencia Aseguramiento de la calidad de la información de las historias laborales. Agradecemos al doctor Edward Vargas pues su presentación, el apoyo para que esta transmisión sea posible y a nosotros como Archivo General de la Nación se nos facilite ampliar nuestra cobertura para llevar al territorio pues nacional toda la difusión de lo que es nuestra política archivística y en especial hoy lo referente al aseguramiento de la calidad de la información en las historias laborales.
Agradecemos también a Yolanda Alvear, pues porque ha sido también como nuestro punto de apoyo para poder hacer posible como que esta articulación y este trabajo conjunto también sea posible y realidad. La videoconferencia que hoy vamos a presentar está centrada en los siguientes objetivos. Primero, dar a conocer desde el Ministerio de Hacienda el proyecto de aseguramiento de la calidad de las historias laborales, con el fin de mejorar precisamente los registros de información que se tienen en el aplicativo de PasivoCol. Desde el Ministerio de Hacienda nos contarán pues qué estamos haciendo, cómo nos estamos ocupando de este tema, qué proyectos tienen y pues nos darán las pautas para que todas las entidades se puedan vincular a este proyecto. En segunda instancia, pues hacer difusión sobre la importancia, beneficios, responsabilidades y criterios para la organización de las historias laborales. Aquí quiero precisar que este tema lo tratamos también con videoconferencia el 5 de abril y debido precisamente a la cantidad de personas que se sumaron queriendo conocer sobre esta información, el gran número de inquietudes y preguntas que recibimos, pues tomamos la decisión también de hacerlo en articulación con la Mesa Sectorial de Gestión Documental y con el apoyo del SENA, a quien agradecemos que hoy nos abra sus puertas para esta videoconferencia. Y como tercer objetivo, socializar la experiencia y hallazgos identificados por el Archivo General de la Nación en la implementación del proyecto Aseguramiento de la Calidad de la Información de las Historias Laborales. Como ven, entonces hoy estamos un grupo muy nutrido. Muchas gracias acá por la participación de los conferencistas. Le doy paso a la doctora Fanny Esther Echavarría, que es la Coordinadora Nacional de PasivoCol de la Dirección General de Regulación Económica de Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La doctora Fanny es especialista en gestión regional del riesgo, del desarrollo y especialista en finanzas con énfasis en evaluación y gerencia de proyectos. Tiene una experiencia de más de 8 años en la articulación, apoyo, seguimiento y control de proyectos y programas, seguimiento a recursos financieros y finanzas territoriales en general. Más de 5 años en investigación académica en el grupo G3 Pymes de la Universidad EAN, planeación estratégica y cálculos de recursos, Sistema General de Participación y Sistema General de Regalías. Doctora Fanny, bienvenida, muchas gracias por su participación. Buenas tardes a todos. Tengo entendido que hay una convocatoria grandísima de entidades territoriales, de las cuales muchas trabajan con nosotros en PasivoCol, que es el proyecto de historias laborales del Ministerio de Hacienda. Entonces, para las personas con las que no tengo pues conocimiento, me presento. Mi nombre es Fanny Esther Echeverría, yo soy la coordinadora nacional del proyecto PasivoCol. Y pues vengo a contarles un poquito el tema del proyecto de calidad de información con el que estamos haciendo articulación de manera muy fuerte con el Archivo General de la Nación. Quiero primero saber si les sale la presentación. Tenemos un minuto. Bueno, quiero confirmar, ¿todos ven las presentaciones? ¿Sí? Entonces, sobre todo para las entidades territoriales del orden central, que creo que les interesa mucho el tema, sé que en algunos espacios ya nos hemos visto, pero pues la idea es como recalcar, aprovechar este espacio grande que tenemos de convocatoria para hacer la promulgación y la divulgación del proyecto de historias laborales, de calidad de información de historias laborales. Entonces, para las personas que no saben, el proyecto de historias laborales es
es el proyecto con el cual se hace la cuantificación del pasivo pensional de las entidades territoriales a nivel nacional. Y el objetivo principal es, digamos que para poder hacer eso, nosotros tenemos que organizar las historias laborales. Los que me conocen, que me han visto en entidades territoriales, saben que siempre les digo que el proceso empieza cuando usted tiene organizadas sus historias laborales. ¿Por qué? Porque usted para registrar en Pasivo Col tiene que reportar sus activos, sus pensionados, sus beneficiarios y sus retirados. Entonces, si usted efectivamente no tiene esas historias laborales bien organizadas, yo les dejo ahí siempre la pregunta, ¿qué es lo que usted está generando en su pasivo? La gente va a FONPET, que es el Fondo de Pasivos Pensionales Territoriales, donde está, digamos, acumulados los recursos de esta reserva. Y siempre piensen que el FONPET, digamos que las cifras realmente no saben de dónde las sacan. Y lo que yo les digo es, Pasivo Col es el proyecto que hace las cifras del cálculo actuarial. ¿Y de dónde se saca eso? Es la información que las mismas entidades territoriales nos envían al proyecto de lo que toman de las historias laborales, es decir, de los expedientes que tienen ahí. Entonces, lo importante del tema de la organización y de la gestión documental de las historias laborales es que vean y que revisen esa interlocución que hay entre esos expedientes y el pasivo pensional. Las entidades territoriales no les ponían cuidado a este tema y resulta que últimamente se han dado cuenta que cuando llegan al FONPET y van a pedir, digamos que retiros por cualquier tipo de índole, generalmente no tienen mucho dinero y tienen un pasivo pensional demasiado elevado. Entonces, lo que les estamos dejando de mensaje es, el pasivo pensional no se impacta en el FONPET, se impacta en Pasivo Col, en las historias laborales. Ahí está el quick del asunto y ahí es donde tiene que revisar y efectivamente revisar si sí corresponde un pasivo con lo que tiene su entidad en los archivos y en los expedientes y en la historia del pasivo pensional. Aquí me voy a pasar un poquito rápido porque esto hace parte de otra presentación, pero aquí voy a llegar al tema del proyecto de calidad de información. Aquí estamos. No voy a entrar en detalle de estas caricaturas, son un material que nos compartió el Archivo General de la Nación en una presentación de diciembre del año pasado con los 32 departamentos y alcaldías. Sin embargo, los que necesiten la presentación se las enviamos por correo electrónico a los que queden registrados aquí, con mucho gusto. Son unas caricaturas que nos llaman como a reflexionar sobre el tema de la importancia de las historias laborales. Y lo que yo les digo a las entidades territoriales es, en el tema de contratación de estos servicios o generalmente en temas de administración pública, cuando las entidades o cuando llega un gobernador, un alcalde, alguna persona que necesita alguna ocupación, necesitan hacer un favor público, etc. Generalmente, ¿qué les dicen? Sí, ¿dónde tenemos un espacio? Mándenlos para archivo. Y realmente eso se ha vuelto el comodín, el archivo se ha vuelto el comodín de las administraciones públicas para ubicar personas que realmente no son idóneas, no están capacitadas y no entienden la importancia. Otra cosa es que contratan personas por temporadas pequeñas y lo que pasa es que eso interviene, mejor dicho, ayuda a que se pierdan los expedientes. ¿Qué pasa si se pierden los expedientes? Que el día de mañana le llega a usted una reclamación por un pago de un bono, una mesada pensional y usted no tiene el expediente porque se lo ha llevado una persona que estuvo 2 meses trabajando en su entidad territorial, lo que quiere decir que usted no tiene cómo soportar una demanda. Entonces, básicamente todas las presentaciones, todas las diapositivas que siguen son realmente caricaturas, que lo que significa es un llamado a que reconsideremos el papel de las historias laborales y el papel de la información en la toma de decisiones y en el poder que tiene todo lo que hace referencia al pasivo pensional. Ahora, es importante que si usted controla este tipo de información, muy seguramente va a ser muy difícil que alguien le quiera traspapelar papeles, como dice aquí esta presentación que estoy poniendo y que me plagié del Archivo General de la Nación de una presentación que dice, ahí le doy los créditos, está compartida. Entonces es importante que no demos espacio para que pase eso y que reconsideremos y le demos el valor que corresponde al tema archivístico. ¿Listo? Ahora sí entro en detalle. Calidad de la información para el Ministerio de Hacienda es un sistema que desarrollamos donde se mide el nivel de calidad de la información que envían las entidades al Ministerio de Hacienda. Llevan 15 años enviando información que hemos, digamos que,
hemos creído en eso por medio de la confianza porque no estábamos pidiendo soportes documentales. Sin embargo, las entidades territoriales, que por cierto, en estos días hemos estado enviando cartas de aprobación o de rechazo de su cálculo actuarial del año pasado, con corte 2016, se han dado cuenta que la revisión en el tema de soportes documentales está siendo muy exhaustiva y el proyecto de calidad de información digamos, le ha servido al Ministerio de Hacienda para ponerle un poco de enfoque a efectivamente ese tema de los soportes documentales. Estábamos aprobando depuraciones en bases de datos de manera muy laxa y creo que nos hemos vuelto bastante exigentes en el tema y hay muchas entidades que se han dado cuenta que no es mamando gallo. Entonces, para nosotros diseñamos un sistema que lo que queremos es medir que esa información que las entidades territoriales envían al ministerio realmente es una información de calidad y corresponde con la realidad de las entidades territoriales. ¿Qué es calidad para el Ministerio de Hacienda? Información completa, confiable y soportada documentalmente, que es lo más importante. Las entidades no le paraban bolas al tema de los soportes y ahora cuando llegan al ministerio les dicen, es que tengo unas personas que no están pensionadas en mi entidad, ¿cómo hago? Yo le digo, ¿tiene los soportes documentales que los pensionó otra entidad? No, es que no los tenemos, entonces no se los permitimos sacar. En ese momento es cuando se dan cuenta, no tenemos los soportes, tenemos un problema o tenemos un pasivo hiperinflado y no tenemos cómo hacer depuraciones. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Porque pues realmente necesita un trabajo, es incentivar a las entidades a que tengan buena información. Y si tienen buena información, esto les genere premios. Porque ¿cuáles son los premios? Cuando uno hace el cálculo actuarial, para poder pasar a un pasivo pensional, tiene que incrementar unos márgenes de riesgo. ¿Sí? Esos márgenes de riesgo están en el promedio del 25-30% por calidad de información, porque la información que envían las entidades no es confiable, no tiene soporte. Entonces la probabilidad de que le aparezcan más obligaciones a usted pensionales es muy alta. Entonces nosotros tenemos que cubrir eso y lo que hacemos es incrementar el pasivo pensional en un porcentaje. Pero si una entidad territorial certifica que la información que envía a Pasivo con la lista al Ministerio de Hacienda es la información verídica, pues no hay realmente por qué incrementarle unos márgenes porque pues estamos recargando el pasivo de márgenes y de colchones que realmente no corresponden. Ese es el beneficio del proyecto. Y cuando les muestre los números se van a dar cuenta qué impacto tiene este proyecto para las entidades territoriales. Objetivos en generales, reducir... ¿Puede mejorar? Buenas tardes. ¿Podría mejorar el sonido, por favor, o acercarse un poquito más al micrófono? ¿Ahí está mejor? Sí, ahí está. Okay. Entonces, objetivos del proyecto: reducir y minimizar los indicios y los supuestos en el manejo de los datos para hacer la estimación del cálculo actuarial. Mitigar o reducir los márgenes de errores que pueden presentar los datos que reportan a Pasivo Call. Aumentar el nivel de confiabilidad de Pasivo Call como fuente de información. Ustedes saben o de pronto no conocen, pero nosotros reportamos información a las oficinas de bonos pensionales, a la subdirección de pensiones, es decir, a todas las instancias a nivel nacional que hacen política pública en términos de pensionales. Entonces, si la información que nosotros tenemos es una información confiable, pues realmente las estadísticas y la información que podemos brindar para generar política es mucho más confiable. Servir de fuente legítima de información para el proyecto de Historia Laboral Unificada CETIL, que no sé si hay algunas entidades que ya lo conocen o que se han estado relacionadas con el tema, pero el CETIL es el proyecto de Historia Laboral donde todas las entidades del orden central, descentralizado, territorial, nacional, van a tener que reportar y va a ser el único sistema de certificación de historias laborales en el país. Entonces nosotros vamos a ser la fuente de historia laboral a nivel territorial, porque somos pues la única entidad que recolecta historias laborales a nivel territorial. Estandarizar los sistemas de calidad y el aseguramiento de la administración de historias laborales. Esto no debe ser una terminología ajena a las entidades territoriales, no debe ser, digamos, desconocido las entidades el tema de cómo se administran las historias laborales. La idea, estamos llevando como una campaña con el tema archivístico. Yo realmente no soy de archivística, pero me parece que
que tenemos que llevar un mensaje de parte del Ministerio de Hacienda a que el tema de historias laborales va muy de la mano con la organización y la buena gestión de las historias laborales. Y es decir, asimismo propender y fortalecer las buenas prácticas de gestión documental. Estas buenas prácticas no solo les va a servir para temas de pasivos pensionales, que realmente el beneficio es grandísimo, pero sí para todos los temas que hacen las entidades territoriales en gestión. El proyecto realmente tiene unas fases muy claras, que es en abril del 2016 se lanzó la carta, la circular de calidad de información, efectivamente decía que las entidades de manera autónoma, la idea es que se preparen, ¿sí? Y que empiecen a ejecutar los pasos, el paso a paso del proyecto. Si tienen alguna duda, ustedes saben que Pasivocol tiene 11 agentes regionales en todo a nivel nacional. Ellos están en la capacidad de colaborarles en entender el proyecto. De todas formas, nosotros desde Bogotá también asesoramos a las entidades. Todas las entidades que me han pedido información se las he brindado yo directamente. Entonces, la idea es que conozcan la implementación. Si no las conocen, ya les voy a dar el link. Hagan unas autoevaluaciones. Todas las entidades del orden nacional, del orden territorial, tienen un usuario con el que pueden entrar a hacerse una autoevaluación en el tema de historia laboral. Es decir, una simulación de una evaluación tal cual como debe ser. Una vez las entidades se han hecho una autoevaluación, aunque realmente no ha sido muy exitoso el ejercicio de las entidades, muy pocas han entrado a hacer ejercicio de autoevaluación, no sé, no tiene ningún costo, no sé por qué les da susto. Y una vez pasa eso, se hace la postulación para una certificación y dicen, levantan la mano y dicen, yo quiero que me evalúen porque considero que soy una entidad más o menos juiciosa, he organizado mis historias laborales, he cogido las recomendaciones que dice el Archivo General de la Nación y mi pasivo pensional realmente tiene unos soportes documentales en términos generales. Entonces se postulan y nosotros enviamos al equipo verificador que por medio de un contrato tenemos con el Archivo General de la Nación para que les hagan la evaluación en sitio. Ustedes no se tienen que desplazar, bueno, a menos de las capacitaciones que hemos hecho, pero se hace la evaluación en sitio, el equipo va, verifica las historias laborales y hace su evaluación en el aplicativo. Eso genera un nivel de certificación. Ya les muestro la escala y generalmente se supone que si una entidad le va bien, eso automáticamente genera una disminución en los riesgos del cálculo actuarial y un incremento en la cobertura, que asimismo se estima o se espera que podría ser una liberación de recursos del FOMPET por medio de excedentes. O pueden incrementar su cobertura y puede que no tengan excedentes, pero pueden tener acceso al pago de cuotas partes, monos y mesadas pensionales si tienen una cobertura mayor, para los que están relacionados con el tema. Este es el proceso. Para la vigencia 2018 tenemos 21 entidades, o sea, 21 cupos. Realmente nos hacen falta unos 3 o 4 que yo quisiera ahorita con las entidades que están acá conectadas revisar y pues de pronto hacerlas sentir un poquito más confiadas en la postulación, porque siento que tienen un poquito de miedo. Pero bueno, ¿qué evalúa este proyecto? Evalúa 4 fases. La primera es la calidad de los datos. ¿Qué es la calidad de los datos y por qué pesa el 50%? Ahí se evalúa que el valor que usted está reportando en el aplicativo de Pasivocol 5.1 corresponde realmente con el soporte documental que usted tiene en sus carpetas. Eso es todo. ¿Por qué pesa más? Porque a nosotros, aunque la evaluación también pretende que las entidades organicen sus historias laborales de manera técnica y por medio de la normativa que genera el Archivo General de la Nación, para nosotros eso es importante, pero lo más importante es que usted tenga los datos que soportan su cálculo actuarial. Entonces ese es el peso que más grande le damos a nosotros al tema. La fase 2 tiene digamos que 2 instancias, para expediente físico y para expediente electrónico de historia laboral. El expediente físico es si usted tiene una entidad donde solo tiene historias laborales físicas, se puede postular, no hay problema. Dice IO electrónico. Hay algunas entidades que han estado trabajando en el tema de la digitalización de los archivos, lo cual es bueno, digamos, nosotros lo premiamos en este momento, pero eso no quiere decir que si usted no tiene digitalizados los expedientes no se pueda postular. Yo les digo así en esta frase a las entidades territoriales: si usted tiene un archivo organizado y bien hechecito, siéntase tranquilo y postúlese porque muy seguramente va a pasar la fase 2, ¿sí? Esta es la fase 2, pesa el 25% de la evaluación.
La fase 3 es talento humano capacitado. Nosotros no podemos exigir a las entidades, sobre todo de cuarta, quinta y sexta categoría, que tengan personas con posgrados y maestrías y un montón de capacitaciones en temas de gestión documental, porque realmente pues en esos territorios no es tan fácil acceder a esas personas y pues tendrían un costo muy elevado. Sin embargo, lo que sí podemos garantizar es que nosotros, como PasivoCol, les damos la capacitación básica para entidades territoriales sobre, por ejemplo, qué es un salario base para bono, un salario bono pensional, cuál es la diferencia entre una pensión vitalicia y una temporal, cosas así que como mínimo una persona que trabaja estos temas debería saber. Entonces, talento humano capacitado quiere decir que las entidades territoriales tienen esas personas que trabajan en estos temas capacitadas. ¿Cuáles son las personas? Las personas son la persona que registra información en PasivoCol, la persona que administra los archivos de historias laborales, y esto es algo que nosotros hemos querido vincular. Pareciera que el proceso va muy desligado y el que reporta historias laborales allá registra pues la carpeta que le pasa a la otra persona, pero realmente quien administra y cuida y custodia esas historias laborales, pues entre ellos no hay una conexión demasiado cercana, y lo que hemos querido es que se vea como un proceso integral en el tema de la administración de historias laborales. Y el coordinador de PasivoCol en la entidad, que eso está definido por un ¿cómo se llama? Por una carta circular. ¿Quiénes son los coordinadores de PasivoCol en la entidad? Generalmente son secretarios de despacho. Esas personas deben garantizar que saben por lo menos los temas que estamos hablando aquí. El peso es el 15% de la evaluación. Y la última fase, que es un premio a las entidades, generalmente son departamentos que han tomado el tema de la administración de historias laborales de manera juiciosa y que han dado un paso más allá, porque ya efectivamente no solo tienen de pronto digitalizados sus expedientes en archivos muy básicos, sino que tienen sistemas de seguridad de la información mucho más robustos, ¿sí? Donde ya administran archivos por gestores de archivos. Bueno, realmente yo no manejo demasiado esa información, pero lo que sí sé es que se han puesto un poquito en los pantalones de generar un proceso más avanzado, ¿sí? Y eso genera el 10% de la evaluación. Sin embargo, el año pasado tuvimos 3 entidades de las 5 que evaluamos como piloto con los sistemas de información avanzados, pero las otras 2 entidades pues realmente no los tenían, y no significa que haya una disminución en la certificación, ¿sí? En la evaluación. Si usted realmente no lo tiene, pues no se postula a esa fase. Dice, ¿debo adelantar todos los niveles de la matriz? No los debe adelantar. Si usted quiere, los mínimos que debe hacer son fase 1, que es calidad de datos, es obligatorio. La fase 2A, porque realmente sus expedientes, esos datos deben corresponder con un expediente físico que el Archivo General de la Nación evalúa en qué condiciones y si está cumpliendo con la normatividad que ellos expiden. Pero la fase 2B pues realmente no es obligatoria. El talento humano capacitado, que es la fase 3, no es obligatoria, pero es un bonus, es decir, es un regalo que nosotros le damos a las entidades territoriales, pesa el 15%, pero muchas veces a muchas entidades les ha servido para generar una evaluación un poquito más alta. Y la fase 4, pero realmente si usted se quiere postular a la 1, a la 2 y a talento humano, o incluso fase 1 y fase 2 nada más, fase 2A, lo puede hacer, no está obligado a postularse a las otras. Voy a entrar solo aquí en esta fase 1, no en las otras porque son un poquito más extensas, pero le quiero mostrar, estos son los 5 elementos que evalúa la fase 1, es sencillo. Como lo primero que usted debe hacer es tener un inventario de historias laborales, tal cual los campos indicados por el FUI, que es el Acuerdo 038 del 2002. Como mínimo, usted tiene que saber qué tiene, con qué cuenta, cuántos expedientes de activos, cuántos de retirados, cuántos de beneficiarios y cuántos de pensionados. Eso es lo mínimo que usted debe tener, ¿sí? Entonces, si usted no tiene inventario de historias laborales, pues empiece por ahí, efectivamente, porque tiene que saber qué es lo que tiene en su casa y qué es lo que está reportando en PasivoCol. ¿Ok? Lo otro que hacemos ya es una evaluación para un grupo de activos, un grupo de pensionados, un grupo de sustitutos y un grupo de retirados. La matriz, porque esto es en línea, ¿qué hace? Llama una muestra representativa que realmente es alta, no lo vamos a negar, es una muestra alta porque los beneficios son bastante grandes, de las personas que ustedes reportan en la base de datos para cada uno de estos grupos. Y empieza a verificar. ¿Y qué verifica? Pues efectivamente los datos que ustedes incluyeron como
salario base bono, fecha de nacimiento, si tiene cónyuge, si no tiene cónyuge, bueno, en fin, todos los datos más importantes que nosotros escogimos como parte del cálculo actuarial. No son todos los campos que hay en PasivoCol, realmente no son. Son la mayoría de datos que para nosotros impactan el cálculo actuarial. Si se dan cuenta, los activos son los que menos peso tienen, pero los pensionados y los sustitutos son los que más pesos tienen, porque realmente el cálculo es donde más, digamos, se nutre de estos dos grupos. Y los retirados también en un 20%. Esa es la fase 1. Esa es la evaluación de la fase 1. Realmente no es difícil, pero sí es es decir, es exigente, es sencillo, son 4 o 5 elementos, pero ahí está el 50% de la evaluación. Si usted quisiera solo postularse a la fase 1, realmente no va a pasar nunca, porque la evaluación dice que se pasa con el 51%. Y si usted hiciera perfecta la fase 1, todavía no le alcanza para pasar la evaluación. Esto es lo que dice realmente la fase 1. Es el detalle. En las fases 2 y 3 y 4, pues realmente yo las tengo acá, pero no voy a entrar en mucho detalle. Básicamente, si cumple con la normatividad en los procesos del Archivo General de la Nación. Ahí cada ítem vale un 5%. También si cumple con los aspectos físicos o de seguridad. ¿Cuáles? Pues los de Archivo General de la Nación. Esto es una matriz que validamos incluso con el equipo del Archivo General de la Nación, que aquí está César, para ver que nosotros estuviéramos midiendo lo que realmente corresponde con la normatividad. Que la carpeta física corresponda con, tenga foliación, numeración, en fin, todos esos criterios que ellos más que yo lo conocen, y que efectivamente todas las carpetas que tienen ustedes en historia laboral para cada grupo actuarial tenga los formularios de lista de chequeo, que más codificados, identificados con número de identificación, que guarden el orden cronológico. Ahí están temas, digamos que pondremos al acceso de todos la presentación, pues a las entidades territoriales realmente. Y esto es lo que evalúa la fase 2A. La fase 2B ya efectivamente se analiza la revisión de la carpeta electrónica que cumpla también con los requisitos del Archivo General de la Nación. ¿Listo? Aquí en la fase 3 lo que les quiero mostrar son 4 cosas. Entonces las tres personas que les dije tienen que hacer los cursos de PasivoCol teórico-prácticos y el curso de calidad de información. Básicamente es eso. Por ahora no tenemos curso, aunque estamos rediseñando los otros cursos de PasivoCol. Entonces, eso es si cumple o no cumple y si pasó por encima de 48 puntos. Estos son la fase 4, es una cosa más profunda, no voy a entrar. Básicamente el primer ítem es si tiene backups de toda la información que tiene. Lo primero que debería tener usted es estar seguro que si en algún momento alguno de sus sistemas se bloquea o colapsa o no sirve, usted podría seguir manejando la información de sus historias laborales. Esa como fase 4. ¿Qué calificación se obtiene? Entonces, esta es la matriz de evaluación. Una calidad mínima de 3.5 a 5. Ahí efectivamente no hay ninguna disminución de riesgos. De 5.1 a 6 es una calidad como aceptable y bajaríamos el 50% de los riesgos de calidad de información. De 6.1 a 7.5 ya empezamos a tener unos niveles más avanzados de disminuciones de riesgos. Y en un aseguramiento total de la calidad en un 100%, que realmente el sistema es difícil y no creo, digamos que está hecho para esforzarse bastante. Entonces, no creo que algunas entidades pudieran llegar al aseguramiento total de la calidad, pero una calidad suficiente, que es la mitad, podría generar muy buenos beneficios para muchas entidades, y ahorita que les muestro los números van a poder ver efectivamente cuáles son los impactos. ¿Qué les arroja la evaluación en línea? Incluso la evaluación también en sitio, ya en el ejercicio propiamente dicho. Pues más o menos esto se lee así, donde le dice para cada fase qué porcentaje de riesgo y qué calificación obtuvo. Eso se hace un promedio ponderado sencillo y le da un porcentaje. Por ejemplo, este supuesto de evaluación le da una evaluación con 72%, un índice cuantitativo de calidad suficiente, es decir, el tercer nivel. Sin embargo, hay un requisito, y es que la entidad haya tenido cálculo actuarial desde el 2015, ¿sí? Porque hay entidades rezagadas, que no hace parte de esta presentación, pero hay entidades que no han actualizado su cálculo actuarial en más de 3 años. Y realmente para nosotros no es
certeza de que tenga un cálculo realmente efectivo y que sea certero y sea seguro. Entonces necesitamos que sean entidades que hayan generado un cálculo actuarial en los últimos 2 años. ¿Listo? Porque ya los índices de calidad, digamos que la exigencia de pasivo col ha sido mucho más grande. Y que pase la evaluación. Esto quiere decir que se pudiera postular a un ejercicio de certificación con el ministerio. Requisitos para postularse: que la entidad tenga un archivo de historias laborales ficha, organizado y inventariado como mínimo, y que haya realizado algún proceso de organización de archivos con conocimiento de aplicación de la normativa. Tengo entendido que las normativas de archivo las vienen manejando desde hace 15 años, entonces esperaría uno que la mayoría de las entidades territoriales acogieran esa normatividad y ya estuvieran preparadas para ese tipo de cosas. Tener, como les digo, un cálculo actuarial actualizado. Esto es un proceso que solo se puede postular una vez al año porque es un proceso que no tiene costo para ninguna entidad territorial, pero lo asume el Ministerio de Hacienda. Entonces significa que pues lo que no queremos es perder el dinero, y al contrario lo que queremos es que de las evaluaciones las entidades se beneficien de esto. Tener un responsable de operativo de pasivo col en la entidad, la persona que ingresa la información. Tener un responsable de archivo en la entidad. ¿Por qué? Porque estas personas son fruto de capacitación, asesoría y seguimiento. Y para algunas entidades que de pronto están conectadas, que ya vinieron, tuvimos en diciembre del año pasado una capacitación, y hace creo que 2 semanas tuvimos la otra agenda de capacitación. Que hayan adelantado los cursos virtuales, no porque sea obligatorio, si no quieren no, sino porque realmente les va a dar un plus en la evaluación. Les va a dar unos puntos que difícilmente de pronto en otras fases van a poder conseguir, y que para poder pasar tienen que pasar con un nivel de calidad aceptable, ¿sí? Si usted se postula realmente y no le va pues tan bien, no tiene implicaciones en que se le incremente su pasivo, no, pero sí vamos a estar con los ojos un poquito encima, porque eso quiere decir que el cálculo actuarial que estamos haciendo no es muy certero y no es muy seguro, entonces hay que mirar efectivamente qué es lo que está pasando. ¿A qué debo comprometerme si decido realizar el proceso? Poner acceso y disponibilidad de manera segura. De manera segura es con un acompañamiento al equipo de verificación del Archivo General de la Nación de todos esos archivos, expedientes físicos y o digitales. Eso no es como que, llegaron los del archivo, vaya y ábreles el cuarto y entréguelos allá y ya. No. Tienen que tener una persona que esté ahí en disposición, que los archivos tengan seguro, porque estas personas tienen un horario de revisión como oficina normal. Ellos reciben los expedientes de una manera controlada, y en el momento en que no puedan ellos tener ese acceso seguro, si pasa algo con algún expediente, digamos que el proyecto no va a asumir esos riesgos. Tienen que tenerlo claro, porque hay que brindarles unos espacios, unos puestos de trabajo que sean, en la medida de lo posible, que estén aislados de acceso de otras personas, pero si no, entonces con unas gavetas que tengan una seguridad para que estas personas puedan guardar los archivos que están haciendo intervención. Puestos de trabajo que van de 1 a 5, dependiendo del tamaño de la entidad territorial. Unos puestos de trabajo donde es una mesa, donde una persona tenga un computador que pueda acceder al aplicativo de pasivo col y pueda leer unas carpetas, digamos que leer unos expedientes. El acceso a pasivo col, digamos que es el aplicativo de calidad de información, que es web, por lo tanto es más sencillo, no tiene que descargarlo en el computador. Una conexión a internet en la medida de lo posible cableada, para que mantengamos la estabilidad de la red y podamos hacer la evaluación sin que se nos caiga. Espacios de trabajo ubicados en las zonas de almacenamiento de los expedientes. La idea no es que tengan que trastear millones y millones de carpetas de donde las tienen almacenadas a donde tienen las personas de verificación, porque eso genera pérdida en tiempo y posible pérdida en los expedientes. Y el acompañamiento constante, como ya les dije, de un representante de la entidad, una persona que se comunique directamente conmigo, que coordine el proyecto en el Ministerio de Hacienda, y con el líder del proyecto, que es César. Entonces, esa persona que interviene solo en esas 3 instancias, para que no haya ningún rompimiento en el canal de comunicación. No se deje confundir. Quiero que sea claro en esto. El proyecto de calidad de información no tiene costo alguno para ninguna entidad territorial. Es que me toca, es que tengo que pagar, es que no tiene costo alguno. ¿Qué es lo que usted tiene que correr? Pues destinar a unas personas un espacio, un tiempo de trabajo, para que ellas puedan
mejor dicho, destinarse a hacer ese tipo de actividades y hacer el seguimiento y organización de los expedientes. Ahora, otra duda que tienen muchas entidades territoriales y que yo de pronto las veo como temerosas, y me la hizo un alcalde que efectivamente me dijo, no, es que esto me bloquea los desahorros o trámite de retiros o de excedentes con FOMPET. Le dije, no tiene una cosa nada que ver con la otra. Si es el caso que usted tiene derecho a ellos, ¿no? Porque si usted es una entidad que no tiene derecho a desahorros o trámites de retiros con FOMPET, pues obviamente no, porque haga el proyecto de calidad de información le van a generar retiros, o si no los tiene, pues se los vamos a dar porque efectivamente no tiene derecho. Pero si usted tiene derecho a sus excedentes y está haciendo su proyecto de calidad de información, no tiene ningún impacto en la posibilidad de hacer de esos desahorros, ¿ok? Eso quiero que lo tengan claro porque desinformación de alcaldes es muy grande sobre este tema. Si ustedes, entidades territoriales, le pueden enviar este mensaje a sus alcaldes o representantes legales, se los agradezco, porque muy seguramente ellos van a estar más tranquilos sobre el tema de la postulación. ¿Dónde encuentro más información? Este es el link del proyecto, web pasivo, www.pasivocol.gov.co/calidad de información. ¿Con qué usuario entra usted al proyecto? Con su usuario de web Pasivocol. Esto quiere decir que solo las entidades territoriales tienen acceso a este proyecto, ¿sí? No para otras entidades ni descentralizadas ni otras entidades. No, mentiras, descentralizadas sí, porque las entidades descentralizadas también tienen usuarios de web Pasivocol. Entonces, mientras que usted haga parte del proyecto de Pasivocol, puede acceder y puede de una vez bajar y hacer el número de ejercicios de autoevaluación que considere pertinentes. ¿Cuántos? Los que quiera, 1 o 500, ¿sí? Los que usted quiera. Empiécese a preparar si usted se quiere postular para el próximo año, ¿sí? Para que ya tenga, por ejemplo, el caso para referenciar es a Casillas Meta, que desde el año pasado estaban preparándose muy juiciosamente para esto y este año se postularon y ya incluso creo que fueron objeto de la verificación en sitio. Este es un pantallazo del aplicativo. El aplicativo en su primera parte le muestra toda la documentación pertinente, cuál es la carta circular del proyecto con el que se lanzó, la descripción general del proyecto, un manual de autoevaluación de calidad de información. Eso es un manual hecho para dummies, es decir, para gente que no sabe términos técnicos, lo puede leer, seguro lo va a entender, yo creo que todo. Está formulado en función de pregunta, entonces, ¿para qué me sirve esto? Y nosotros mismos nos respondimos. Entonces, para que las entidades que no conocen entren, todas pueden acceder a este aplicativo. ¿Cuál es la presentación? Muy seguramente de lo que yo les estoy enviando aquí, de lo que les estoy mostrando, la presentación también, y cuáles son los soportes documentales que están definidos para cada campo, registro del cálculo actuarial. Un soporte actuarial, un soporte documental primario y secundario. Con eso, si usted no tiene la cédula de una persona, ¿cuál puede ser el otro documento que le sirve? Porque realmente entendemos que hay que mirar varias opciones para esto. Estos son, no sé si César va a hablar de algunos resultados, no. Ok, bueno, básicamente en activos, pensionados, digamos que los componentes que más deficiencia tienen. No sé, tenemos ahí como una interferencia. Bueno. Primeras afiliaciones a AFP, salarios, bases, bonos, tipos de pensión. Les tienen que revisar muy bien porque el tipo de pensión tiene un impacto grandísimo en el pasivo y en el cálculo actuarial. Los salarios a fecha de retiro y la fecha del salario, fecha de retiro para los retirados. Bueno, fase 2A, el orden de los expedientes de lo que encontramos. Estos son los resultados del año pasado. El orden de los expedientes no está llevando como lo que debe ser. La foliación tampoco está muy bien hecha, la actualización de datos. Bueno, esto en la presentación, si lo necesitan, lo vemos. Y para las entidades que tuvieron digitalización, la calidad de la imagen ha sido un error como recurrente en el tema. Aquí algunos casos también
de cosas que el Archivo General de la Nación nos mostró de evidencias, o foliaciones sin anular, documentos sueltos, orientaciones de la foliación mal hechas, cardex pues sin control, cosas que se pierden, múltiples foliaciones, y por ejemplo esta es la fotografía número 2, la digitalización de blanco y negro. Eso realmente está mal hecho. La digitalización, según lo que dice la normativa del archivo, es escala de grises, y hay algunas entidades que están contratando digitalización así, y realmente eso no les sirve. Entonces tienen que revisar ese tipo de cosas. Hay entidades que tienen su propia organización de historias laborales y, bueno, saltos de foliación. Aquí el tema. Esta es la diapositiva clave del proceso. Para una entidad del año pasado que generó su evaluación y quedó inaceptable en el primer eslabón pues, de la cadena, tuvo una disminución de 50.000 millones de pesos en su pasivo pensional. ¿Sí? Generalmente, ¿qué espera uno? Que esos 50.000 millones de pesos se vean reflejados en unos excedentes que son de libre destinación para que las entidades puedan hacer otro tipo de proyectos y desarrollar su plan de desarrollo, etc. Si hubiera sido mucho más alto el nivel, muy seguramente de 597 a 511 serían 80.000 millones. Es decir, para una entidad, esto es una gobernación muy grande, los impactos de hacer el proyecto son muy buenos. ¿Qué invirtieron ellos? Realmente o sea, es decir, por parte del proyecto de calidad de información no invirtieron nada porque tenían ya un sistema ya implementado, tienen una persona de planta, de carrera que invitó a las gobernaciones que estén ahorita conectadas y los municipios, digamos, o capitales grandes que tienen unos buenos recursos para que reevalúen el tema de las personas que trabajan en este tema. El fruto de esta evaluación fue una persona que se llama Magali, que es el alma y vida de Pasivocol en esta entidad territorial y que fue el soporte para que esta entidad obtuviera estos beneficios. Ese es el caso con Carita Feliz porque es una entidad que aparte de todo tuvo cálculo el año pasado porque es una de las condiciones. El caso triste es una entidad que pasó para el nivel aceptable. Su ahorro es una entidad mucho más pequeña, fueron de solo 10.000 millones de pesos, pero pues para un alcalde 10.000 millones de pesos realmente son útiles. Sin embargo, es una entidad que se dedicó de pronto solamente a esto y no logró un cálculo actuarial. Mientras que en la certificación de calidad esté, la entidad tiene que tener cálculo actuarial todos los años. ¿Eso qué quiere decir? Yo le doy un premio, pero usted me garantiza que va a hacer la tarea con juicio todos los años. ¿Ok? Entonces ese es el caso triste y me gusta mostrárselo para que vean que también el beneficio hubiera sido grande, pero no pudo entregársele los beneficios a la entidad porque no tuvieron un cálculo actuarial. Si tengo dudas, ¿qué puedo hacer? Todos los agentes regionales de Pasivocol están asignados a su entidad, pueden y tienen la capacidad de dar la asesoría. Sin embargo, si una persona tiene dudas adicionales, quiere preguntar cosas adicionales, tenemos, pues ese es mi correo, faniecheverría@minhacienda, el correo Pasivocol, ponerse en contacto a esa extensión, con ese teléfono, ahí damos toda la información del proyecto de calidad. Yo los invito a que usen el agente regional como su primer canal, sin embargo, si tienen dudas adicionales, pues con mucho gusto estaremos dispuestos a atender. Y el valor agregado que tenemos nosotros con este proyecto, con el Archivo General de la Nación, es que ellos han dispuesto para todas las entidades del país, es decir, territoriales y descentralizadas, un servicio de asistencia técnica archivístico para todas las dudas. Las entidades, yo no sé por qué no preguntan o les da miedo o les da pereza o lo que sea. Hemos puesto un canal exclusivo para el proyecto de calidad de información de Pasivocol. Entonces, si usted tiene dudas en toda la normativa archivística, creo que ya se han recibido bastantes consultas. Yo soy una persona específica del Archivo General de la Nación para que le dé todas las respuestas en tema archivístico. Si sus dudas son de a qué fase me puedo postular, pues son dudas de proyecto. Esas las respondemos en Pasivocol. Pero si usted tiene duda de cómo foleo, de cómo hago la organización, que tengo organización alfabética y no cronológica, bueno, ese tipo de cosas, no tenga miedo y no duden en hacer las preguntas. Ahí está el correo de Lida Milena Ramírez, que es la persona exclusivamente para este proyecto, no está para nada más.
Entonces les agradezco que todos los que tengan preguntas las contacten, salgan de sus dudas, no hay preguntas estúpidas, entonces a todo el mundo se le da una asesoría. Si requiere una asistencia técnica ya más profunda con el Archivo General de la Nación, pues mira a ver de qué manera se hace un encadenamiento de esas asesorías, pero por el proyecto de calidad de información nosotros tenemos dispuesta todos nuestros canales. También están ahí los correos electrónicos y los teléfonos de los agentes regionales. Bueno, esto es como el valor agregado, incluso está el número de teléfono y extensión, todo lo que necesiten. Bueno, esta era una presentación de Nariño, pero ahí están los datos míos, Coordinación Nacional de Pasivocol, teléfonos, correos, para que todo lo que necesiten sea eso. Ahora, hablamos de una vez de esas entidades, sin embargo, vamos a aprovechar la oportunidad. Como les conté, tenemos 21 entidades territoriales este año, pero sé que aquí hay conectadas 20 entidades territoriales, de las cuales quiero que lo revisen muy bien. Pásame. Aquí cabemos todos. Listo. Entonces, me gustaría que las personas que están aquí, tenemos varias entidades, o sea, bastantes entidades territoriales, sin embargo, tenemos falencia de unas entidades de un tamaño específico que tienen bastantes expedientes y que son. Y me gustaría que les llevaran el mensaje a sus tomadores de decisiones, es decir, alcaldes y representantes legales. Por favor, no pierdan el tiempo. Los resultados que hagan en este año los van a ver el próximo año. ¿Sí? Si se postulan el próximo año, muy seguramente los resultados los va a ver la próxima administración. Y yo entiendo que en temas políticos el tema de los celos es bastante grande. Entonces, la gobernación del Tolima es una entidad que invitamos a que si se quiere postular todavía este año, todas estas que voy a leer, nos interesaría que tomaran la decisión. Si necesitan asesoría, un tiempito más para hacer una preparación más exhaustiva, lo podemos hacer. Entonces, la gobernación de Tolima, Envigado, Barranquilla Ciudad, Soledad Atlántico, Cartagena Bolívar, Tunja Boyacá, Popayán Cauca, Valledupar Cesar, Aguachica Cesar, Cereté, no sé de qué departamento es, Córdoba, Madrid Cundinamarca, Neiva Huila, Cúcuta, Ocaña Norte de Santander, Ibagué también, Guadalajara de Buga, las entidades del Valle que creo que están muy interesadas en este tema, Jamundí Valle, Palmira Valle, Jumbo Valle y Yopal Casanare. Estas son las entidades que en este momento les hago como el llamado. Si tienen dudas y si creen que sus alcaldes o secretarios de Hacienda o de Gobierno están un poquito temerosos pero que lo quieren hacer, pónganlo en contacto conmigo o con su agente regional y con mucho gusto miramos a ver de qué manera le damos un poquito más de seguridad. La idea es que pudieran desde este mismo año postularse, hacer la evaluación y tener los beneficios ya en el pasivo pensional del próximo año. En el pasivo pensional de este año, que se presenta después del 31 de mayo, digamos que ya no se alcanza a hacer nada, pero para el próximo año sí pudieran tener todos los beneficios respectivos. Entonces, ese es el mensaje que nosotros desde el Ministerio de Hacienda les traemos. Pónganse por favor el chip de las administraciones de, ¿cómo se llama? De las administraciones. Uy, lo que pasa es que no te la puedo bajar el pedacito. No, porque tengo mucha información de la entidad específicamente. Si quieres yo te la envío con mucho gusto. Sí. Entonces, por favor, pónganse el chip de la gestión documental, piérdanle un poquito el miedo. Había muchas entidades que estaban muy temerosas y según lo que hemos hablado con el líder del proyecto, César, hay unas entidades que están auditando este año que les está yendo muy bien. Estaban un poco temerosas y realmente es más los beneficios que van a obtener que los riesgos que tienen. El riesgo es simplemente hacer la tarea esta vez y tomarse en serio el tema de las historias laborales. Yo quiero dar las gracias al Archivo General de la Nación, a las personas del SENA por abrirnos este espacio para promulgar nuestro proyecto de historias laborales de calidad de información. No se preocupen que todas las dudas son bien recibidas. Para si alguien tiene preguntas. Sí. ¿Al final? Ok, entonces si alguien tiene preguntas, con mucho gusto al final yo les haré llegar la presentación del proyecto de calidad de información por el canal que me indiquen.
para que igual esto es la misma presentación que está en el portal que les dije. Entonces los invito a que se postulen, a que trabajen y con mucho gusto todo lo que necesiten, como les digo, las puertas del ministerio de mi oficina están abiertas, no hay que pedir cita y si tienen alguna duda, pues allá los esperamos. Muchísimas gracias a todas las personas presentes, que veo que son bastantes. Pasen muy buen día. Bueno, muchas gracias, doctora Fanny, por esta intervención, por esta presentación, y yo creo que todas las entidades territoriales entonces vamos entendiendo, y ese es también el objetivo del Archivo General de la Nación, dar un ejemplo, un caso puntual, como ocurre con las historias laborales, de cómo la gestión documental, cómo la calidad de la información, cómo el cumplimiento de los procesos y la normatividad archivística realmente generan productividad en las entidades, nos representan disminución en costos, en inversión en otros procesos y de manera concreta las historias laborales, la correcta organización de las historias laborales nos llevan entonces a una disminución, a unos datos de costos en el proyecto de la información que registramos en PasivoCol y cómo también pues esto genera grandes beneficios para las entidades. Continuamos entonces nuestro segundo objetivo y es precisamente pues mostrarles la importancia, los beneficios, las responsabilidades de la gestión documental y darles unos criterios, o más bien reiterar unos criterios básicos para la organización de las historias laborales y que así este proyecto de PasivoCol, pues todas las entidades puedan tener unos resultados mucho de mayor impacto y beneficio. Para este segundo objetivo, entonces, nos acompaña la doctora Ana María. Ana María, muchas gracias. Vamos a trabajar entonces este segundo objetivo de esta videoconferencia. Yo creo que lo vamos a hacer conjuntamente, ¿cierto? También para facilitar el tiempo que nos queda y aprovechar. Ana María, entonces empecemos por conceptuar qué son las historias laborales. Bueno, listo. En primer lugar, pues quiero agradecer al Sistema Nacional de Archivos este espacio que nos da, tanto al Ministerio como a la Subdirección de Asistencia Técnica, para poder llevarle al país una información clara sobre la organización de las historias laborales. Esta presentación es muy sencilla. Debido a las diferentes, más de 300 preguntas que nos hacían en la videoconferencia pasada, y con base en todas estas inquietudes preparamos esta presentación con la doctora Luceli, muy sencilla para todos aquellos entes territoriales que nos están viendo. En primer lugar, quiero decirles que la historia laboral es un expediente que está conformado por tipos documentales que contienen toda la información que se establece entre los servidores públicos y la entidad contratante, desde la vinculación hasta el último día que está vinculada a la persona. Recordemos que en la historia laboral también está lo de las empresas privadas, donde parte de un contrato laboral. Entonces, tenemos que tener claras esas dos situaciones para poder precisar exactamente qué es lo que nosotros debemos guardar en una historia laboral. Entonces, es muy importante que ustedes se sitúen en la entidad donde están para poder organizar su historia laboral y tener claro qué documentos se deben ingresar a ella. Los beneficios, pues ya la doctora Fanny nos dio una cantidad de beneficios desde PasivoCol, que es un tema también que se viene trabajando hace rato en el país y que nosotros como Archivo General de la Nación lo venimos trabajando desde el año 2003 para que las historias laborales se puedan blindar, para que las historias laborales se organicen y que para que esa información que está en las historias laborales sirva desde la gestión para poder pagar unas vacaciones, para poder pagar unas primas, pero también nos sirva para todo este tema futuro que es el tema de las pensiones. En eso pues no nos vamos a detener mucho porque igual nosotros, pues ya la doctora ya nos aclaró muchísimas cosas sobre esto. Con todo esto, si organizamos las historias laborales como tienen que ser, que es lo que se ha enfatizado en esta videoconferencia,
podemos optimizar recursos, podemos tener claro la trazabilidad de la vida laboral de una persona y la optimización de tiempos en acceso y consulta de la información. Siempre decimos que nuestro peor enemigo es el tiempo y lo miramos hoy con la videoconferencia porque corremos y corremos para poder llevar mucha información a ustedes, y esto pasa también con las historias laborales a través del tiempo, porque no son 10 años, son mucho más de los 20 años que permanecemos en una entidad o en diferentes entidades para alcanzar pues esa pensión. Esa información debe estar clara, concreta, concisa y, como dice la doctora Fanny, con muchas evidencias para poder garantizar en un futuro los derechos de los ciudadanos. Esos derechos de los ciudadanos que tienen derecho a esas pensiones, no solamente pues tener organizada la historia laboral es para los funcionarios administrativos, que esas son las que ya estamos blindando y estamos trabajando duro en el país, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener organizadas las historias laborales de las personas que se han retirado, de los mismos pensionados y de los sustitutos pensionales. En este orden de ideas, pues nuestra responsabilidad parte para los funcionarios públicos en el artículo 34 de los deberes de todo servidor público, que es custodiar y cuidar la documentación. Recordemos que más del 90% de las actividades que nosotros hacemos como funcionarios públicos está representada en documentos. Y si esos documentos no los guardamos, no los conservamos como tiene que ser, pues en un futuro ya se va a perder esa información y va a desaparecer la evidencia que nos puede certificar y sacar de algún problema. Igualmente, la ley 594, desde la responsabilidad de la administración de los archivos, nos permite a nosotros ratificar, porque una de las preguntas que nos hacía era, ¿cómo convenzo a mi jefe que tengo que llevar las historias laborales de la alcaldía? Pues aquí está, hay unas normas, hay unas leyes que nos exigen que debemos tener la información organizada, y confirmamos pues con la presentación anterior de que es obligatorio tener una historia laboral organizada. Otra pregunta que nos hacían era, ¿cómo le digo a mi jefe que es que todo el mundo no puede tener acceso a la información de la historia laboral? Por Dios, aquí está la ley 1437 del 2011, donde nos dicen que definitivamente la información que está en la historia laboral es una información reservada. O sea que yo les insisto en que hagan un procedimiento especial para el acceso y consulta de la información de sus documentos y que las historias laborales pues estén involucradas allí. En este caso, nosotros debemos tener claro que las historias laborales, pues cuando el dueño de la historia laboral requiere una información, pues tiene que tener el acompañamiento del responsable de talento humano, y si necesita una información, pues se le puede dar la información, pero no se puede desmembrar la historia laboral para darle pues solución a la petición, se puede dar la fotocopia, etcétera, etcétera, pero se requiere que estén los procedimientos escritos, trabajen conjuntamente con los de calidad para que hagan esos procedimientos y puedan tener cosas claras, concretas, y evitar pues toda esta serie de situaciones, sobre todo en los entes territoriales, que cada 4 años está cambiando pues de administración. Otra situación es que ya el soporte de las historias físicas, como lo hemos venido trabajando, lo tenemos hoy en día en físico, otras entidades lo manejan electrónico, totalmente electrónico, pero algunas lo manejan en físico y electrónico. Desde ese contexto también deben tener claro cómo se va a administrar toda esa información y en un futuro cómo se va a tener acceso a esa información para acceso y también para las transferencias documentales primarias y secundarias. Bien, muchas gracias, Ana María. Ahora pasemos entonces a hablar sobre algunos de los criterios básicos que debemos de tener en cuenta para la organización de las historias laborales. Y en este sentido, pues estamos hablando del proceso de organización, que tiene 3 operaciones
básicas, clasificación, ordenación y descripción documental. Muchos nos preguntan, ¿sigue vigente la circular 04 del 2003? La respuesta es sí. Debemos consultarla, debemos revisarla, debemos aplicarla. Ahí están dados los criterios básicos para organizar las historias laborales. Y también la circular 012 del 2004, que da las orientaciones para el cumplimiento de la circular 4 precisamente del 2003. Como hablamos de clasificación documental, entonces ahí que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, la tabla de retención documental, la tabla de valoración documental y el cuadro de clasificación documental. Y ahí respondemos una de las preguntas que nos hacían en nuestra anterior videoconferencia. ¿Esta videoconferencia es solamente para historias laborales activas? No, es para historias laborales activas y también para las historias laborales de los retirados y los que ya están y los servidores o empleados que ya están desvinculados de las entidades. La invitación aquí nuevamente desde el Archivo General de la Nación es que tengamos nuestra tabla de retención, nuestros instrumentos archivísticos plenamente elaborados y, por supuesto, convalidados por las instancias que corresponden. Cuando el tema de clasificación es muy importante porque aplica uno de los principios de la archivística, y es uno de los principios, son dos principios archivísticos, y los dos los vamos a trabajar en esta videoconferencia o a reiterar, principio de procedencia en este caso y principio de orden original. De paso, con la siguiente diapositiva lo vamos a trabajar. Centrémonos en la clasificación. Cuando hablamos de clasificación, hacemos referencia al fondo, que es el fondo corresponde a la razón social de la entidad, a la sección y la sucesión. Y aquí quiero preguntarle a la doctora Ana María, que ha estado al frente del proyecto de aseguramiento de la calidad de la información de las historias laborales, ¿dónde podemos encontrar las historias laborales? ¿En qué sección o sucesión, doctora? Bueno, generalmente se encuentran en las secretarías generales para las, digamos, entes territoriales grandes y para algunos otros en las secretarías de gobierno. Entonces, hay que tener muy claro cuando ustedes van a marcar sus carpetas, qué deben colocar allí. Y deben tener muy clara la estructura orgánica funcional para que puedan aplicar el acuerdo 012. El acuerdo 042. 042, ajá, donde se explica exactamente esta parte. Muy bien, luego seguimos entonces identificando las series y las subseries. La doctora Ana María ahorita nos dio el concepto, la definición de lo que es una historia laboral. Las historias laborales son una serie documental. En algunas entidades nos aparecen como serie y en otras entidades como subserie. Tenemos en cuenta, de acuerdo con lo que nos dijo la doctora Ana María ahorita, que incluso las entidades privadas tendrán los contratos laborales, ¿sí? Y también los contratos de trabajadores oficiales, porque tenemos que tener muy presente cómo se da el vínculo laboral en las entidades del Estado mediante resolución y acta de posesión, mientras que en otras entidades se hace con contrato laboral. Entonces ahí podemos tener series, contratos laborales, historias laborales. Eso nos lo define, ¿dónde queda realmente definido, regulado en las entidades? En los instrumentos archivísticos, tablas de retención documental, tablas de valoración documental. Y posteriormente tenemos la unidad documental. ¿A qué hace referencia la unidad documental? Ya es la conformación de cada expediente para cada trabajador, para cada servidor público. A cada servidor público hay que aperturarle, hay que abrir una historia, un expediente de historia laboral. Y los tipos documentales son los que conforman precisamente la historia laboral. Aquí quiero referirme de manera precisa a que la circular 04 del 2003 lista los tipos documentales mínimos, pero cada entidad, de acuerdo con sus manuales de funciones, de procedimientos, deberá definir cuáles son los tipos documentales adicionales que la entidad está trabajando para incluir en la historia laboral. Con relación a la ordenación, aquí entonces vemos claramente que se aplica el principio de orden original. Aquí estamos hablando concretamente de ordenación al interior del expediente, de los tipos documentales al interior del expediente. Siempre hemos reiterado, el primer documento que debo archivar es el que corresponde al trámite más antiguo. Quiero ser muy puntual, al trámite más antiguo. ¿Cuál entonces sería el primer documento el primer trámite que me debo de encontrar? Pues el que le da la vigencia, el inicio de la historia laboral, y en ese orden de ideas sería la resolución de nombramiento con su acta de posesión, ¿sí? Y los documentos que soportan la posesión, o el contrato laboral, también los documentos, ¿sí? Que presenta, correcto, la hoja de vida con sus soportes. Esos serían como los primeros documentos que yo me debo de encontrar al abrir un legajo o una carpeta, dependiendo de la unidad de conservación que yo voy a trabajar, ¿sí? O que se van a trabajar en las entidades.
¿Cuántos folios se recomienda archivar en cada carpeta, legajo o unidad de conservación? Para cada unidad documental, la recomendación son 200, pero obviamente, pues como lo he repetido en otros escenarios, eso no debería, aquí hay que aplicar también el sentido común. Algunos nos dicen, es que abrimos una carpeta porque tenemos 205 folios, sí, otra carpeta adicional porque tenemos 205 folios. Pues no, podemos ahí decir que podríamos tener los 205 folios en una sola unidad de conservación, ¿sí? En una sola unidad documental. En todo caso, todas las historias laborales deberán estar foliadas. ¿Cómo se hace la foliación? Un folio es una hoja, no páginas, ¿sí? Si tengo información por el anverso y por el reverso, pues yo hago la foliación en la margen superior derecha, siempre en posición de lectura, de 1 hasta n, es decir, de 1 a 195 o de 1 a 200. Y si ese expediente pasa a supera los 200 folios, pues inicio el legajo 2 del 201 al 300 al 400, ¿sí? Y así sucesivamente. Aquí queremos como empezar a responder, doctora Ana María, una de las preguntas que tanto nos han realizado en el tema de la foliación. Si yo estoy muy juicioso organizando las historias laborales, pero por algún motivo en alguna oficina o se archivó en otro expediente un trámite que corresponde a un servidor o a un empleado y esos documentos llegan 2, 3 meses después, es que aquí se esté promoviendo eso, ¿cierto? Porque la gestión documental para que evidenciar transparencia debe ser archivado la documentación una vez se da el trámite. Pero esa pregunta nos la han hecho muchos. Ocurre que llega la información 2, 3 meses después y ya se han archivado otros documentos y se ha foliado. ¿Qué debo hacer, doctora? ¿Qué debemos hacer? Pues toca que ingresarlo en la fecha en que se dio el trámite y volver a hacer la foliación. Esto ya también lo queremos complementar para las historias laborales activas, para las que están en archivos de gestión, para las que les aplicamos nuestros cuadros de clasificación vigente hoy por nuestras tablas de retención documental. Si corresponde la documentación a una historia laboral de un retirado, de un desvinculado, pues indica que el procedimiento es diferente y debemos aplicar la metodología que se trabaja para organización de fondos acumulados. Y ahí la ordenación de los tipos documentales al interior del expediente deberá claramente, para poderse modificar, ser autorizada por un comité interno de archivo. Hoy en las entidades que deben aplicar mi PG, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, ¿verdad? Para que vayamos quedando como con algunas respuestas que han estado dentro de las preguntas más frecuentes. Seguimos entonces con la necesidad de hacer descripción. Aquí nos vamos a centrar en los instrumentos de descripción mínimos que deben estar considerados en la organización de las historias laborales. ¿Cuáles son ellos? La hoja de control. Y la hoja de control se debe hacer desde que se inicia la conformación de la historia laboral. La circular 04 del 2003 trae el formato, la propuesta de formato de hoja de control para ingreso de documentos al expediente de las historias laborales y trae también el respectivo escritorio. Aquí queremos como presentarles un ejemplo para la serie historias laborales. Dense en cuenta ustedes que inicia con la resolución de nombramiento y que de manera especial quiero llamar la atención donde está el folio 5 al 12, la hoja de vida, pues está con todos sus soportes documentales digamos, documentos de identidad, de estudios y experiencia, y miren ustedes que está entre los folios 5 y 12. Es como un ejemplo, pero realmente nosotros los invitamos a que revisen el instructivo para la elaboración del diligenciamiento de la hoja de control. El otro instrumento de descripción que no podemos pasar por alto, ya lo había dicho la doctora Juani, es el inventario documental. Obviamente este inventario no es nuevo, el Archivo General de la Nación lo ha presentado desde el 2002 en sus acuerdos 042 y 038. Debemos revisarlo, debemos leerlo, debemos aplicarlo. Nos preguntan mucho si pueden adicionar campos, ¿sí? Para aumentar los niveles de descripción. Por supuesto que sí. De hecho, en Colombia, una de las recomendaciones que desde el Archivo General de la Nación hemos dado es aplicar para descripción la norma técnica, la 4095. Las normas técnicas siempre nos aseguran buenas prácticas y, por supuesto, siempre redundan en beneficios para las entidades. Pero lo mínimo que ustedes pueden tener es el inventario único documental, el FUD.
¿Y si pueden adicionar campos? Sí. ¿Como cuáles? En donde está el campo para nombre de las series, subseries o asuntos, pues ahí pueden registrar perfectamente el número de documento de identidad, apellidos, nombres, cargos y todos aquellos otros descriptores que ustedes consideren deben de reunir para poder tener una mejor calidad de los datos. Aquí también queremos dar un ejemplo de cómo podemos rotular, cómo podemos identificar las historias laborales. Ven ustedes que siempre tenemos que cumplir con los mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? Aquí ustedes, este es un ejemplo, pero trae los mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? Los que están dados por el Archivo General de la Nación en el Acuerdo 042 del 2002. Doctora Ana María, ¿tenemos por ahí alguna cartilla que nos pueda ilustrar en los mínimos? Miren ustedes que siempre en la rotulación del expediente deberá estar identificado el fondo, la sección, la subsección, la serie, la subserie, la identificación puntual de cada unidad documental, de cada expediente, para este caso apellidos, nombres del servidor, número de documento de identidad, número de folios, fecha inicial, ¿sí? El número de carpetas o de legados que componen la totalidad del expediente, el número de carpeta y número de caja, que son datos que obviamente se registrarán al momento de una transferencia documental. Es así como vamos a darle paso al profesional, ¿sí? Que está apoyando el proyecto de aseguramiento de la calidad de la información de las historias laborales, el profesional César Andrés Ávila. Él nos va a contar la experiencia, a partir de la experiencia que ha tenido, los hallazgos, tanto positivos como para mejorar, de tal manera que las entidades pues, que hoy nos están escuchando y aquellos que luego consultarán esta transmisión en la página del SENA, del Archivo General de la Nación, puedan pues no tener tantos temores para iniciar el proyecto y para dar un paso adelante para asegurar que las historias laborales estén bien organizadas, así protejamos los derechos de todos los quienes han estado vinculados a las entidades en temas de sus posteriores pensiones. Una vez terminemos la intervención de nuestro compañero César Ávila, daremos respuesta conjuntamente con la doctora Ana María a un listado de preguntas que nos han hecho de manera frecuente, como para que a ustedes les quede mucho más precisa y clara la información. Bienvenido, César. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, debemos explicar cómo hacemos el proceso de aseguramiento de calidad. Dentro de los procedimientos establecidos para esta línea de servicio, lo que hacemos nosotros es solicitar inicialmente una muestra de la documentación objeto de intervención, bien sea laborales o la serie que vamos a intervenir. En el proceso de pasivocol, inicialmente hacemos una validación de la información establecida en la plataforma frente a la información que me entrega el expediente. Para nosotros el soporte documental es primordial y la organización de los expedientes, ¿sí?, es de vital importancia para poder recuperar la misma. Haciendo la validación de este proceso, o sea, una vez tomamos la muestra, una vez verificamos la información, revisamos la información frente a la plataforma con lo que está en el expediente, revisamos los temas de ordenación, la ordenación del expediente, temas de digitalización, teniendo en cuenta las fases en las cuales se aplica cada una de las entidades. Pero como resultado de estas revisiones hemos encontrado que hay unas tendencias de errores que son el resultado de unas actividades que las entidades no están adelantando. Entonces es muy importante decirle a la comunidad qué no estamos haciendo para que aparezca esta tendencia de error. Uno de los principales, y para mí que es el más importante, es el tema de la pérdida de la información. Cuando nosotros hacemos la solicitud de la muestra, lo hacemos con un protocolo de entrega, de recepción y entrega de la muestra. ¿Esto qué tiene? Es un formatico en el cual nosotros hacemos el punteo de las historias laborales, las recibimos, ya quedan en custodia de nosotros, teniendo en cuenta pues el grado sensible de esta serie, ¿cierto? Entonces ya tenemos que hacernos responsables de esta documentación. Por lo tanto, la entrega debe ser formal y de la forma más seria posible. En cuanto a pérdida de la información, tenemos que uno de los responsables de que se pierda la información es los inventarios documentales deficientes. ¿Esto qué quiere decir? Que encontramos que las entidades manejan es una relación
de expedientes, más no un inventario documental. ¿Qué está pasando? Que cuando hacemos la verificación del expediente no tenemos de los inventarios, no se contemplan los campos establecidos en el FUI y lo que se lleva es una relación y el pensar es que como nuestra entidad territorial es pequeña, podemos manejarla de la mejor manera, ¿cierto? Pero lo que pasa es que a futuro, cuando nuestra entidad vaya creciendo, ¿sí? Y empezamos a tener muchas más historias laborales, no vamos a tener un inventario lo suficientemente robusto que nos ayude a recuperar esta información. Por otro lado, tenemos espacios de almacenamiento inadecuados. ¿Qué pasa? No tenemos una asignación topográfica de la documentación que estamos almacenando, tenemos espacios pequeños, tenemos diversos espacios de almacenamiento, hacemos constantes cambios, ¿sí?, de espacios donde vamos a disponer la información, y si le sumamos que no tenemos un inventario que nos ayude a recuperar la misma, tenemos un alto riesgo de pérdida. Falta de seguimiento y control a los documentos. Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No tenemos un procedimiento establecido para el préstamo y consulta de la documentación que nosotros estamos custodiando. Debemos generar un procedimiento que nos ayude a mantener la seguridad de la documentación que nosotros tenemos, tener un formato guía que nos ayude a determinar quién está entregando la documentación, quién la consulta y en qué momento la va a entregar. En el caso de las historias laborales, que la consulta sea en el mismo espacio donde las tenemos almacenadas, que no salgan de nuestro control. Falta de instrumentos de descripción documental. Hemos encontrado en varias entidades que no tienen una hoja de control muy bien estructurada, donde no tienen tipologías documentales definidas, donde no hay una relación frente a los folios que me está demostrando la hoja de control, frente a la foliación de los documentos. Esto hace que yo pierda el control de esa documentación y en cualquier momento me puedan retirar un documento. Y el problema es que el encargado y el responsable de la documentación es la persona que la debe administrar. La deficiente foliación y mala rotulación. ¿Qué pasa? Cuando nosotros encontramos saltos de foliación en la verificación, generan suspicacias. Nosotros decimos, bueno, o nos retiraron un folio del expediente o hay un salto de foliación. Entonces ahí quedamos nosotros como con la duda, y para sumarle a esto no tenemos una hoja de control lo suficientemente fuerte para poder demostrar que sí estamos controlando nuestra información, pues tenemos un riesgo enorme de pérdida de información. Pues podemos devolver a... Bueno, aquí yo que les pido a todos los participantes, miremos si tenemos esos documentos mínimos, esos formatos de préstamos de documentos, esos procedimientos de préstamo y consulta, si tenemos restringido el ingreso, ¿sí?, a personal que no debe consultar las historias laborales, si hay un libre acceso a los espacios, si hay espacios inadecuados, para que hagamos como esa lista de chequeo y miremos si tenemos un riesgo de pérdida de información o si de lo contrario estamos cumpliendo con estos mínimos requeridos para que nuestra información esté de una forma segura y adecuadamente almacenada. Por otro lado, encontramos deficiencias en la ordenación de los expedientes de historias laborales. ¿Esto a qué se debe? Falta de instrumentos archivísticos. No tenemos una tabla de retención, ¿sí?, junto con todas las tipologías documentales que van a conformar mi historia laboral. Si bien la circular establece unos mínimos, no nos tenemos que quedar en ese listado, tenemos que mirar qué tipologías documentales podemos implementar y qué valor tienen para que hagan parte de nuestra historia laboral. Tampoco llenar de documentos el expediente, sino saber cuáles son importantes y deben estar ahí. Por otro lado, hay una carencia de lineamiento técnico y desconocimiento normativo. Debemos mirar internamente si el personal que está administrando esta serie documental o este tipo de documentos es el personal idóneo o si requiere algún tipo de capacitación. Recordemos que el decreto 1080 establece que las entidades deben garantizar la capacitación de sus funcionarios en todo lo que tiene que ver con normatividad archivística. Igual, la normatividad es lo suficientemente clara para que simplemente hagamos la aplicación de la misma, igual como lo han dicho la doctora Luceli, la doctora Ana María y la doctora Fanny. Es normatividad que data del año 2002, 2003, ya estamos en 2018 y ya es hora de que empecemos a aplicarla como debe ser y garanticemos la seguridad de los documentos que estamos salvaguardando.
Falta de instructivos, formatos y manuales. No estamos generando un procedimiento de organización de nuestras historias laborales. Si bien tenemos la normatividad necesaria para poder garantizar que esto se cumpla, es indispensable que tengamos un documento que nos normalice la forma en que estamos organizando nuestra historia laboral y cómo está compuesta. También generar listados de restricción de personal que tiene la capacidad para hacer la inserción de documentos de nuestros expedientes de historia laborales. Hemos encontrado documentación incompleta, donde para el proyecto de Pasivocol ha sido un problema, ¿cierto? Porque no podemos justificar la existencia de un dato dentro de la plataforma de Pasivocol. ¿Por qué? Porque encontramos que no existen los formatos mínimos necesarios para poder verificar esa información. Sí. Encontramos en gran manera foliación inadecuada, que si lo sumamos con la falta de instructivos en los cuales nos establezcan o nos recuerden la normatividad para poder determinar cómo debo foliar, no podemos garantizar la seguridad de nuestra información. Por otro lado, cuando nosotros hacemos nuestros formatos de nuestras entidades, a veces no contemplamos la normatividad y dejamos el formato del documento casi que al borde del mismo. No quedan espacios disponibles para poder hacer una adecuada foliación. Bueno, muchas gracias, César, por esta presentación, donde nos muestran entonces cómo estos han sido algunos de los hallazgos que se han encontrado en la ejecución del proyecto. La doctora Ana María, seguimos entonces con unas respuestas a unas preguntas muy frecuentes y reiterativas que nos hacen por los diferentes medios al Archivo General de la Nación y que van a apoyar que todos estos hallazgos, todos estos que hemos encontrado, que estos debes que no se deben atender, o más bien estas situaciones que no se deben generar o que seguir presentando en la organización de las historias laborales, pues podamos resolverlas desde acá. Doctora Ana María, nos han preguntado mucho si cuando un funcionario se retira e ingresa nuevamente a la entidad, se le debe aperturar nuevamente historia laboral, o si la historia laboral que se encuentra en los archivos centrales podemos activarla y así tener un expediente único laboral de cada servidor. Bueno, esto pasa mucho en los entes territoriales. Recordemos que el expediente de la historia laboral es un expediente único. Por lo tanto, se solicita al archivo central si ya está en el archivo central y se sigue organizando la información de esa persona, porque no podemos abrir 4 y 5 expedientes de una misma persona en una misma entidad, no tendría sentido. Muy bien. Otra de las preguntas muy frecuentes que creo que ya la hemos resuelto, pero siguen de manera reiterativa, es si yo puedo conformar una historia laboral fraccionada por asunto, es decir, en una parte tener la parte de la vinculación, en otra tener la parte de capacitación, en otra tener todas las novedades de nómina y en otra tener, por decir algo, préstamos. ¿Esto es correcto o incorrecto? ¿Qué debemos hacer? Bueno, esto no es correcto. El expediente, ya con todas las situaciones que ha vivido el país referente a la custodia y a la conservación de las historias laborales, recordemos que esas circulares que se han sacado desde Jorge Palacios y Sara González cuando se hicieron en el 2003 y en el 2004, pues han sido situaciones que se presentaron en el país y que prácticamente las historias laborales no se deben manejar por capítulos. Muchas entidades lo tienen así. Hay que hacer un alto en el camino y trabajar las historias laborales por expediente, como lo dice la circular. Muchas gracias. Es decir, y además porque no estaríamos, si lo hacemos por capítulo, no estaríamos aplicando uno de los principios archivísticos, el principio de orden original. Perfecto. Y recordemos que esto no es negociable, ahí como para respaldar esa respuesta también con ese otro argumento. ¿Cómo archivar documentos principales con sus anexos? Por ejemplo, la hoja de vida con sus soportes. ¿Cómo atender ahí ese orden en que deben archivarse, ordenarse los documentos al interior del expediente? Bueno, recordemos que a la historia laboral le llegan muchas piezas documentales. Entonces, llega, por ejemplo, la hoja de vida con sus anexos inicialmente,
o en situaciones, por ejemplo, que nos encontramos donde dan auxilios educativos, llega la solicitud del auxilio educativo con sus anexos. Esas piezas documentales tenemos que saberlas manejar y no podemos desmembrarlas. Entonces hay que hacer una foliación consecutiva frente a esa pieza documental. Es muy importante cuando nosotros trabajamos en el archivo de gestión donde estamos con las historias laborales activas, pues eso lo tenemos claro. No podemos desmembrar, decir, bueno, solamente voy a dejar el documento principal y los demás anexos los eliminamos. No, tenemos que guardar absolutamente todo y tenemos que foliar en ese mismo orden. Entonces recordemos que muchas veces las piezas documentales nos generan a nosotros situaciones en procesos de foliación, en los procedimientos de foliación, perdón, que es en lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando organizamos nuestros archivos de gestión. En el corto tiempo que tenemos, queremos aprovechar para hablarles sobre qué hacer cuando tenemos documentación incompleta, sea por pérdida de los documentos, sea por deterioro físico. La recomendación es que revisen los lineamientos dados en el Acuerdo 07 del 2014 emitido por el Archivo General de la Nación, por medio del cual se establecen los lineamientos para la reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones. No podemos quedarnos conformes de que falta información por cualquiera de las causas y no reunirla. Hay que propender por la reconstrucción de los expedientes. Claro, doctora Fanny. Solo quiero decir una cosa, y es que en Pasivocol muchas de las entidades me están diciendo, la respuesta es que he hecho el proceso de vía de diligencia y resulta que fueron y buscaron en el archivo y entonces resulta que no encontraron la carpeta y se quedan con el tema ahí. Y es, como se los he dicho en las capacitaciones a las que he ido en los territorios, es una obligación de la entidad la reconstrucción de los expedientes. ¿Por qué? Porque es obligación, es decir, usted no le puede responder a una persona que viene a hacer una reclamación de un bono, una mesada, que usted no tiene la información. Eso es demandable, sobre eso hay una sentencia que creo que es del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, donde dice que es obligación de la entidad hacer la reconstrucción de los expedientes. Sobre eso Pasivocol ha sido muy estricto y las respuestas donde nos dicen efectivamente no encontré el expediente, para nosotros no es una respuesta. Nosotros como Pasivocol o Ministerio de Hacienda hicimos un instructivo de vía de diligencia donde le decíamos algunas ideas a las entidades de cómo se hace la reconstrucción para nosotros. Sin embargo, sí me gusta que el Archivo General de la Nación se recalque más o sea un poquito más amplio en el tema de qué otras herramientas pueden usar las entidades territoriales para hacer la reconstrucción y si hay un proceso específico de la reconstrucción de historias laborales. Así es, doctora Fanny, ya el Archivo General de la Nación se ha pronunciado y ha reglamentado mediante el Acuerdo 07 del 2014, entonces es invitar a las entidades a que se apropien de él, a que lo apliquen y atiendan el debido proceso. Otra de las preguntas muy frecuentes es cómo las entidades confunden el concepto de historia laboral, contrato de prestación de servicios, contratos de práctica, contratos de aprendizaje. Ahí rápidamente lo que les podemos decir es que son series documentales diferentes, se reflejan en las tablas de retención documental, en las tablas de valoración documental. No se pueden confundir las modalidades de contratación en el país, en las entidades, y por eso una invitación muy especial a que en los instrumentos archivísticos den claridad, historias laborales, contratos de prestación de servicios, porque tienen incluso una valoración diferente, toda vez que desde los contratos de prestación de servicios, los contratos de práctica, sí, contratos de aprendizaje, no, por decir, la entidad no es responsable de los pagos de la seguridad social, aunque sí de la verificación de los mismos. Entonces, esto nos lleva a que tengamos que tener un tratamiento, a que no estén denominados de la misma manera como series documentales. Doctora Ana María, nos preguntan si las historias laborales se deben conservar de manera permanente en las unidades, en las dependencias, oficinas productoras de talento humano, o si pueden ser transferidos a los archivos de gestión.
A los archivos centrales, perdón. Sí, se deben transferir a los archivos centrales en cumplimiento de lo que establece la tabla de retención documental. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Cuando una persona ya se va por cualquier motivo, empieza a regir el tiempo de retención que dice en la tabla, que generalmente son 2 años, y después pasará al archivo central. El archivo central conservará la historia laboral, el tiempo que dice en la tabla, que puede ser 98 años, más o menos, que es el estudio que se ha hecho a nivel nacional, y después de ese tiempo pues se procederá a hacer la selección documental respectiva. Muy bien, entonces sí podemos hacer, se deben hacer las transferencias documentales tal cual como lo establecen las tablas de retención documental, y ya la doctora también nos dio otra respuesta que es sobre la valoración de los tiempos de conservación de las historias laborales, que están entre los 80 y 100 años. Cada entidad hace su análisis y su valoración y pues lo refleja en el instrumento archivístico correspondiente. Nos preguntan si un servidor o un empleado pasa de una entidad a otra con continuidad, si se conforma en las 2 entidades expediente de historia laboral, o si se traslada la continuidad del funcionario y se traslada también la historia laboral a la entidad que lo recibe. No, cada entidad es responsable de su historia laboral. Lo que se está haciendo en ese momento es hacer el traslado en un momento dado, que serán los papeles que se repiten en la historia laboral donde estaba y la historia laboral donde llega, pero cada entidad es responsable de abrir su historia laboral. Ana María, y cuando son entidades liquidadas, por ejemplo, donde una entidad, por ejemplo las gobernaciones, asumen pasivos o todas las obligaciones de una entidad descentralizada de cualquier tipo, es que me está pasando mucho que las entidades dicen, no, es que eso se asumió, pero realmente los archivos del hospital los dejaron y no se sabe dónde están. ¿Es obligación de la entidad que asume que tener y custodiar esos archivos? Perfecto. El par liquidador, en este caso, por ejemplo, nosotros somos custodios de muchas entidades ya liquidadas en el país. El custodio debe responder por esas historias laborales. En el caso, por ejemplo, de los ministerios, la secretaría, gobernaciones, deben responder por la custodia de esos documentos. Okay. Por eso la importancia de que se reciban esos archivos debidamente organizados, de acuerdo con los criterios que emite el Archivo General de la Nación, que es nuestro ente rector, y que en todo caso se reciban con inventarios documentales, ¿sí? Bueno, el tiempo es muy corto, tenemos más preguntas, quisiéramos, no sé si en los 10 minutos... Sí, buenas tardes, de Neiva tenemos algunas preguntas. Sí. Sí. Adelante, Neiva. Gracias, buenas tardes. Tengo aquí recopiladas algunas preguntas de los participantes que estamos en la videoconferencia. La primera pregunta tiene que ver con las empresas privadas. ¿Las empresas privadas se podrían vincular a este proyecto? ¿Qué tendrían que hacer para adoptar estas iniciativas? Y si tiene algún costo la inscripción a PasivoCol. Eso es una pregunta. Las otras preguntas son las siguientes. ¿Un municipio se puede...? ¿Respondemos de a una? ¿Rapidito? De acuerdo, sí señora. Espera, no, PasivoCol es, que hace parte del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Regulación Económica, pero solo es un proyecto que atiende entidades territoriales, ¿sí? Nosotros hacemos cálculo actuarial para entidades territoriales. Las entidades, privadas no fijan objeto social. Entonces, aparte de todo que es un beneficio para entidades territoriales que tienen cuenta en el FUNPEL. Las entidades privadas no tienen este tipo de cuentas, no pueden hacer, postularse. De acuerdo, gracias. ¿Un municipio se puede postular independientemente que la capital no se haya postulado? La capital del departamento. Sí. No importa que no se haya postulado la capital, cualquier municipio del país, independiente que su departamento o su capital no se haya postulado, se puede postular. Gracias. ¿Cómo se debe realizar el cálculo actuarial? El cálculo actuarial se hace por medio de PasivoCol, es la única metodología aceptada por el Ministerio de Hacienda para el cálculo y para la estimación del pasivo. Tiene que ingresar a PasivoCol, hacer un usuario, pero tiene que ser de una entidad territorial. Gracias. Las últimas 2 preguntas. ¿Cuáles son los tipos documentales que debe tener las historias laborales y las incapacidades médicas? ¿Qué tipo de documentos las deben acompañar? Bueno, los tipos documentales que debe contener la historia laboral, los mínimos están listados en la circular 04 de 2003.
las entidades deberán definirlos en las correspondientes tablas de retención documental. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes. Doctora Ana María. Habla de la ciudad de Pasto. ¿Aló? De Popayán. Adelante Pasto y luego Popayán. Gracias. Queríamos hacer una pregunta con respecto a las historias laborales de las entidades que se fusionan en cambio de razón social. ¿Se abre una nueva historia laboral o continúa con esa misma nombre? Ahorita lo contestaba la doctora Ana María. Cuando pasa un servidor de una entidad a otra, ¿es la pregunta? No. Cuando cambia. Cuando se fusiona, continúa la historia laboral del servidor. Porque se reciben las funciones. Continúa el mismo expediente de historia laboral. Y en cuanto a los exámenes de salud ocupacional, yo he visto que se encuentran muchos exámenes dentro de la historia laboral. Bueno, nosotros trabajamos una serie documental frente a lo que son las historias clínicas ocupacionales. Los exámenes anuales que se hacen a los funcionarios no se guardan en el expediente laboral, sino en la historia clínica ocupacional. Lo único que reposaría, digamos, en la historia laboral es las incapacidades médicas que nos pueden llevar a una pensión por invalidez o a otras situaciones. Entonces, por eso es muy importante que cuando ustedes hagan sus tablas de retención documental tengan muy claros estos procedimientos para saber qué documentos van a ingresar a su historia laboral. Sí, recuerden que hay unas series documentales que están asociadas al vínculo laboral, pero que esos documentos no reposan necesariamente en la historia laboral. Ejemplo, la nómina, ejemplo, los programas de capacitación, ejemplo, el programa de salud y seguridad en el trabajo, y así sucesivamente. En la historia laboral se registran, solamente se archivan los tipos documentales que dan cuenta del vínculo y la relación laboral en el tema de esa relación laboral propiamente dicha. Pero otros asuntos con los que también tiene que ver el servidor público podrán reposar información en otras series documentales. Por eso es tan importante que las tablas de retención documental se hagan a partir de un análisis, ¿sí?, de las funciones y de los procedimientos de cada entidad y se conformen las series documentales en el deber ser. Gracias. Popayán, por favor. Buenas tardes. Quisiera saber si en el caso en que se presenten los faltantes en la historia laboral es posible dejar un testigo y relacionarlo adicional en el inventario documental. No es posible. La invitación es la reconstrucción del expediente o de los tipos documentales que hagan falta. Por favor. Buenas, quisiera consultar si el AGN está haciendo algún instructivo especial para las secretarías de educación, ya que hemos visto que los expedientes de educación son más complejos en el manejo, con más tipos documentales y por costumbre están archivando casi todo en la historia laboral, que porque es más seguro, cosa que pues personalmente no he estado de acuerdo. Hasta el momento los lineamientos y la normatividad que tenemos nos han resuelto las situaciones que se presentan en los acompañamientos y asistencias técnicas en las secretarías de educación. Es de pronto, incluso ahorita por el tiempo no pudimos mostrarles, pero aquí traía la doctora Ana María unos cartillas, guías, pautas y lineamientos. La invitación es a consultar, digamos, toda la normatividad que ya hemos emitido y si de manera puntual encontramos que hay algún aspecto que no se ha considerado, pues lo revisamos y lo trabajamos. Pero puedo decirles que el Archivo General de la Nación ha dado asistencias técnicas y hemos podido resolver con los documentos que tenemos en este momento dispuestos para la consulta de todas las entidades y los ciudadanos. Buenas tardes, desde SENA Regional Guajira. Buenas tardes, aquí lo escuchamos, adelante. Bueno, yo soy aprendiz ya egresado del área de tecnólogo en gestión documental. Mi nombre es Julio Subiría. Desde Riguacha, acá en el departamento de La Guajira, estamos viéndolo a ustedes. Los felicito por esta iniciativa, pero tengo muchas dudas e inquietudes. Pero la principal es cuando hay
documentación incompleta en la historia laboral y si de pronto digamos que alguna gobernación de cualquier departamento no tiene una sede apropiada para su archivo histórico departamental, ¿qué se hace ahí si de pronto hay mucha documentación incompleta por cualquier deterioro, sea del salitre del mar o que se dañó el documento por X o Y razón o motivo? ¿Qué se debe hacer si no contamos con una sede de archivo histórico departamental en La Guajira? Bueno, gracias por la pregunta. Lo reiteramos, el procedimiento a seguir es aplicar el Acuerdo 07 del 2014 para la reconstrucción de los expedientes. El tema de la gestión documental es una responsabilidad de todos los servidores públicos, en las entidades está en cabeza de los secretarios generales y pues de quien tenga o de quien en la entidad tenga estas funciones y hay que cumplirlas. Habría un incumplimiento a la ley 594 del 2000, a todas sus, al decreto 1080 y a todas sus normas reglamentarias. Entonces, pues la invitación es a que revisemos la propuesta de la doctora Fanny, de las ventajas que tenemos de organizar no solamente las historias laborales, sino todos los expedientes y toda la documentación de nuestros archivos. Nos quedan 2 minutos, entonces... buenas tardes, un momentico. Sí. Antes de continuar con las preguntas, nos quedan... Yolandita, tenemos 2 minutos y en 2 minutos nos cortan, entonces te agradezco. Sí, un momentico, por favor. La mesa sectorial de gestión documental realiza el cierre del evento. Les agradece, por supuesto, al Archivo General de la Nación, a todos sus actores y los participantes a nivel nacional. Muchas gracias. A la mesa sectorial y al SENA por permitirnos este espacio. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos una invitación muy especial a que hagamos una organización y una aplicación de la política archivística en la organización de nuestros archivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, a todos los centros de formación que no olviden los listados de asistencia para poder hacer llegar las presentaciones a los correos de los asistentes. Muchas gracias.